vamos a tratar un poquito la creación de carteras, ¿no? Ujú. En este caso, para que un poco el oyente se sitúe, todo empieza, vamos a decir, mediados de los 60, 70, un poco con las teorías de Markovic y de Sharp. Y a partir luego de ahí, bueno, vienen distintas luego evoluciones, pero a día de hoy, sobre todo lo digo de cara a las personas que quieran al final pues sacarse a lo mejor una acreditación como asesor financiero, casi siempre lo que primero tocan son estos dos nombres que he dicho y luego lo que hay entre medias ya después de esos años hasta el día de hoy prácticamente ni se toca. Se habla de ello, pero tampoco se toca del todo. Por lo menos yo es lo que he visto hasta ahora. No sé si en determinadas luego acreditaciones y que se toca un poquito más, pero generalmente solamente se tocan esos dos puntos. Si te pones a estudiarlo un poquito, ves que las matemáticas que hay detrás, el concepto que hay detrás de matemáticas para llegar luego al final a esa tesis final, ¿no? No es fácil, no es sencillo. Al final, uno dice, en aquellas épocas que no existían los ordenadores de ahora, la cantidad de papel, de pizarras que tenían que utilizar, ¿no? Para llegar al final a hacer esa resolución, esas resoluciones matemáticas. Pero más allá de eso, la idea, Enrique, es que yo justamente, fíjate, el otro día viendo, bueno, a un compañero de los medios que hace también entrevistas, estaba preguntando a distintos conocidos, inversores más jóvenes, otros más conocidos, etcétera, influencers, y les preguntaba en qué invertían ellos, ¿no? Y había uno que me hizo mucha gracia, que hablaba, muy conocido, pero bueno, no quiero dar el nombre, que decía que eso de la diversificación que explicaba Markovic, que a él no le gustaba, que eso de diversificar, él no lo veía. Y dije, vamos a hablar con Enrique, que además Enrique hace creación de carteras, etcétera, porque también tiene esa parte de asesoramiento financiero que lleva él. Y dije, creo que esto es interesante porque la gente, por un lado, piensa que es excesivamente complicado crear una cartera, y tú acabas de hablar de una que es súper sencillo, porque Ujú. ahí podemos ir o a comprar acciones que tengan dividendo o te puedes ir a un fondo, a un ETF. Lo único que hay que buscar es el fondo o el ETF que más creas tú, en este caso, que puede ser interesante. Pero ¿cómo ves tú un poquito la idea esta de crear carteras? Porque ya con esto termino y te doy paso. Si nosotros nos vamos a una cartera de value, eh, de alguna gestora conocida, no siguen esta filosofía, entiendo, de Markovic, de Sharp, no la siguen. Ellos lo que pueden determinar luego es la ponderación a lo mejor de los sectores que crean que pueden funcionar, pero esa metodología que vamos a decir que es la que por consenso de mercado a la hora de estudiar es la que te enseñan, luego así no es. Sí, bueno, efectivamente, has tocado un tema apasionante, porque todo lo que se ha hecho a nivel finanzas institucionales, inversión institucional, desde la década de los 60-70 hasta incluso el día de hoy, tiene sus cimientos en la teoría moderna de carteras de Markovich, ¿no? Y luego en el modelo de valoración de activos, el modelo CAPM que desarrolló también Sharp. Y es súper interesante, porque, a ver, básicamente lo que plantea Markovich en el 50-52, que por cierto le dan luego el premio Nobel en el 90 por esto mismo, junto a Sharp. Bueno, a ver, básicamente lo que se plantea es, a ver, si yo tengo una serie de activos de empresas en mi cartera, ¿cómo las puedo combinar de manera óptima para obtener el mayor riesgo, la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible? O también hacer la siguiente selección, ¿cómo puedo obtener la mayor rentabilidad a un riesgo determinado concreto? ¿No? Entonces, básicamente lo que intentaba decir, bueno, yo tengo, por decirlo de una manera sencilla, Apple, IBM, Tesla y tal, ¿qué proporción de mi cartera le tengo que dar a cada uno? ¿Un 5%, un 10%, un 15%? Para que me dé la mejor combinación rentabilidad-riesgo. La idea es muy interesante, pero claro, ahí hay un problema que es donde discrepan muchísimos inversores, entre ellos los value. Yo también me sumo a esa tendencia y otros también que no son de la corriente value. Y es que Markovic plantea que el riesgo, el concepto riesgo, es igual a la volatilidad. La volatilidad es un concepto estadístico que parte de la varianza, que al final no es más que la diferencia que hay de las rentabilidades históricas de un activo respecto de su rentabilidad media. Lo que decimos muchas veces en plan lo nervioso que es un activo. Pero eso no tiene por qué ser riesgo. Al final, riesgo es la posibilidad de pérdida de tu capital, pero no necesariamente que el activo se mueva mucho o poco. Un activo que
de aquí a 10 años va a crecer un 200%, pero lo hace con mucha volatilidad, pues no tiene por qué ser un sinónimo de riesgo. Entonces, claro, uno de los ataques que le hacen toda la escuela, vamos a hablar del value investing, pero no solo el value investing, al final eso es como poner una etiqueta a mucha gente que no se define así, pero que también tienen cuerpo de ideas similares. Es decir, bueno, es que toda una teoría en la que planteas que el riesgo se puede medir y además se puede medir por la volatilidad ya falla. No va a ser consistente. Y luego además Markovich dice, bueno, ¿qué rentabilidades utilizamos para conseguir esa relación óptima de rentabilidad-riesgo? Las rentabilidades históricas. Pero claro, las rentabilidades históricas no determinan las rentabilidades futuras. Y además parte también de otra premisa que es equivocada, y es que los inversores somos racionales y siempre vamos a intentar optimizar en nuestras decisiones ese binomio rentabilidad-riesgo. Y ya sabemos que vienen aquí las finanzas conductuales que nos dicen, y cosa que ya sabemos los que hemos hecho además mucho trading, que somos de todo menos racionales, ¿no? Somos muy animales y estamos cargados de sesgos. Entonces, la teoría de Markovich, que ya digo, lo interesante es que ha sido un poco la base académica e intelectual de todo lo que se ha hecho, prácticamente de todo lo que se ha hecho a nivel institucional en la década de los 70, 80, 90, incluso en los tiempos actuales. Imaginaros la cantidad de dinero que se ha metido en ese cuerpo de ideas, que matemáticamente son hermosas, pero es verdad que tienen algunas fallas, algunas taras como estas que estoy apuntando. Pero eso no quiere decir que todo esté mal, para nada, y ahí yo voy a dar mi opinión, y esto al final, como todo, es un debate, ¿no? Pero no, para nada, porque al final Markovich, incluso Sharp luego con su modelo CAPM, eh, plantean el concepto de riesgo, que hemos hablado que parte de la volatilidad, y también de riesgo de una cartera, que el riesgo de la cartera no solo depende de la volatilidad del propio activo, de las rentabilidades del propio activo, sino de la correlación que hay entre esos activos. ¿No? Y ahí se define lo que es la matriz de varianza-covarianza. Es decir, Apple y Amazon a lo mejor se mueven relativamente similar. Maneras. Perdón, he soltado ahí un pequeño anuncio, me parece. No, Se mueven de manera un poquito similar, pero a lo mejor Apple con una empresa de basuras no tienen nada que ver y se mueven de manera descorrelacionada. Cuando tú montas una cartera que aparte de tener muchos activos, o sea, tiene una diversificación, podríamos decir horizontal, ¿no? Con mucha cantidad de activos, ahí ya estás reduciendo mucho el riesgo de fracaso de tu cartera, porque te puede quebrar una compañía, pero tienes luego 99 que te salvan los muebles. Pero si es que además metes una capa de descorrelación entre esos activos que estén inversamente correlacionados o no tengan correlación entre ellos, que no se muevan a la par en determinados momentos de coyuntura económica, vas a tener una cartera diversificada de manera mucho más eficiente, muchísimo más robusta. Y todo este concepto de diversificación y de correlación y descorrelación entre activos para tener carteras robustas y resistentes ante muchos eventos económicos se plantea a raíz de los estudios de Markovich y Sharp. Y para mí eso sigue siendo una aportación extraordinaria para la gestión de carteras y para las inversiones. Claro, sí, aquí entramos en un debate, perdón, ya termino con esto, un debate entre concentramos mucho y diversificamos. Claro, concentrar mucho está muy bien si te quieres hacer rico y tienes la fortuna o la habilidad de saber exactamente cuál es el activo concreto, cuál es la criptodivisa concreta que lo va a petar en los próximos 5 años, pero te puedes equivocar y lo pierdes todo. Entonces la diversificación, aunque mermes rentabilidad, te da mucha más tranquilidad. Y hay que añadir que lo que hace también SAR es añadir el activo libre de riesgo, que en este caso, por la general, el que se suele utilizar es o el bono alemán o el bono a 10 años alemán o bien el americano, aparte de lo que tú has añadido de la correlación, con lo cual eso también es interesante porque te marcas, no sé decir el benchmark, el cual hay que seguir, pero bueno, sí que intentas ya buscar una rentabilidad, algo que esté por encima de lo que te da pues un bono en este caso. Lo que pasa es que hoy yo creo que está complicado, porque claro, si tenemos subidas de tipos esta semana, la próxima semana los americanos, exactamente el bono a 10 años, yo siempre digo, y claro, ¿y qué bono a 10 años utilizas? ¿El que sale hoy en septiembre, el que sale mañana en octubre o una media que tú te imagines? ¿No? Entiendo que ahí también al final se puede modificar. Y no solo eso, si te das cuenta, luego a la hora de crear carteras, a su vez se puede diversificar, ¿no? Hemos hablado de la de dividendos, pero puedes añadir una cartera permanente, que es también igual de sencilla
encima, lo que tú has hablado, no hay interrelación, entre comillas, entre los activos, sino que en función de cómo va el ciclo, unos mejoran, otros empeoran y bueno, luego puedes ir modificando las aportaciones que haces. Luego puedes meterle ya ahí las variables que quieras. Value, grow, factor investing, megatendencias. Y yo creo que eso, y esto yo también lo digo a título un poco profesional, creo que es mejor para la gente. El problema es que a lo mejor yo, fíjate, que he hablado de 4 o 5 formas de invertir. Claro, la gente lo que piensa es que yo tengo tantos ahorros. Es que a lo mejor no me llega para hacer esas 5 que tú has dicho. Y es como, no, es que yo no te estoy diciendo que las tengas que hacer desde el principio. Yo te hablo de que hay todas estas formas, que algunas tienen más riesgo, otras menos riesgo, pero en función de tu capacidad de ahorro, las puedes ir haciendo poco a poco, que es un poco como lo de llenar los saquitos, ¿no? El fondo de emergencia, el fondo de liquidez, etcétera, etcétera. Es como que la gente, es que no los tengo desde el principio. Bueno, tranquilo, se trata de que vayas poco a poco. Has metido el concepto de cartera permanente y es, yo creo que el mejor ejemplo para hablar precisamente de la descorrelación entre activos, en este caso entre clases de activos, porque la cartera permanente a mí es una estrategia que me encanta, es hermosa diría, ¿no? Porque es muy simple, muy sencilla y detrás tiene un fundamento económico impecable. Y la cartera permanente, para el que no la conozca, es una estrategia que lo único que tienes que hacer es destinar el 25% de tu capital a renta variable, normalmente americana, siempre se habla del mercado americano. El 25% a deuda del gobierno americano a 20, 30 años, a largo plazo. Ya tenemos 25 renta variable, 25 renta fija, el resto, 25% de lo que queda a oro y el 25% a liquidez. Dejarlo en dinero, en cash o en equivalente a efectivo, ¿no? Entonces, 25, 25, 25, 25. Más simple no se puede hacer. Pero la fuerza de esa cartera es que son precisamente clases de activos muy descorrelacionados. Cuando la renta variable va muy bien, pues igual la renta fija no tanto y el oro pues no tanto. Cuando entramos en una época de crisis y de inflación alta, pues la renta variable se queda castigada y lo que sube es el oro. Cuando estamos en una época de deflación, en ese caso lo que gana mucho es el efectivo y la renta fija. Entonces, vemos que en las diferentes coyunturas económicas que podemos atravesar, esas clases de activos se van a comportar de manera descorrelacionada. Y esto al final viene de lo que hablamos de Sharpe y de Markovich. Y eso hace que la cartera sea muy robusta. Es cierto que no tiene unas rentabilidades brutales, extraordinarias en el largo plazo, son más bien moderadas, pero son superiores a la inflación. Y cuando le añadimos el tiempo y las aportaciones periódicas, eso nos puede ayudar a que de una manera muy robusta, muy tranquila, sin grandes sobresaltos, nuestro dinero crezca de manera exponencial, de manera muy, muy importante. Y otra cosa que comentabas tú, que yo siempre intento subrayar, es que la gente, mucha gente, intenta buscar la estrategia óptima, la mejor estrategia, ¿no? Que si dividendos, la cartera permanente, no sé qué. Yo, sobre todo cuando se hace a nivel particular, porque a nivel profesional sí que le puedes exigir a tu gestor, a tu fondo, le puedes exigir dentro de lo que cabe, oye, hazlo bien, que te estoy pagando unas comisiones y quiero que obtengas la mayor rentabilidad al menor riesgo posible. Vale, de acuerdo. Pero cuando uno lo hace a nivel particular, no debería exigirse demasiado en el sentido de voy a intentar buscar la mejor estrategia, ¿qué tal? No, porque no sabemos qué va a pasar a futuro. No sabemos qué va a pasar en los próximos 20 años. Yo sé que si hago un análisis de lo que ha pasado en los últimos 20 años, puedo determinar si la estrategia permanente ha sido mejor que una de dividendos o de tal gestor value que ha hecho tal, porque puedo medir como el desempeño de todas y decir, pues este ha ido mejor, este ha ido peor, este se ha comportado así. El problema es que de aquí a 20 años no lo sabemos, o a 10 o a 15, me da igual. Entonces, cuando uno quiere ser un inversor particular y gestionar su propio dinero, tiene que intentar encontrar una manera de invertir, sobre todo que le seduzca intelectualmente. Que tenga sentido, evidentemente, que tenga potencial de rentabilidad y que tenga bases, ¿no? Sólidas, pero sobre todo que le apasione, que le guste hacerla. Porque igual dentro de 15 años no es la mejor estrategia, pero si ya es rentable y supera la inflación y encima le añade unos cuantos puntos más, pues fantástico. Aquí no se trata de una carrera a ver quién llega al primero. No, el inversor promedio inteligente lo que tiene que hacer es que quiera autogestionar su propio dinero, tiene que buscar una manera de invertir que vaya con su personalidad, con sus objetivos, con su planteamiento financiero y con el que se sienta cómodo. Hay gente que le encanta el tema de los dividendos, porque te dan
ingreso recurrente a modo de renta y es muy satisfactorio. Hay gente que piensa que no, que eso es un desperdicio porque la empresa podría reinvertir el capital en la propia compañía y crecer todavía muchísimo más, y lo que quieren al revés, en contra, es estrategias de compounding, que le llaman, ¿no? De crecimiento exponencial. Bueno, fantástico. Yo dentro de 15 años no sabría decirte cuál va a ser la más rentable. Podemos debatir, podemos reflexionar, esta tiene más potencial, este menos. Lo importante es que tú estés a gusto, que tengas convicción de que la estrategia tiene sentido, que hay un montón, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de estrategias con sentido común y robustas, cuando ya nos vamos a rentabilidades locas, pues ahí empiezan a fallar la mayoría, ¿no? Y hacerlo, porque esto al final es un trabajo y el éxito es la constancia y la paciencia. No tiene más, ¿no? En